Bueno, pues hoy nos metimos de lleno a analizar uno de los periodos más largos y complejos de la historia reciente de España, las casi 4 décadas de gobierno de Francisco Franco. Hablamos de un régimen que va de 1939 a 1975 y que, vamos, cambió el país de arriba a abajo. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que una dictadura así moldeara España durante tantísimos años? 36 para ser exactos. Pues para entenderlo tenemos que ir a la raíz, ver cómo se construyó, cómo fue cambiando con el tiempo y, claro, cuáles fueron esas grietas que al final pues provocaron su derrumbe. Para que nos hagamos una idea clara, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, ¿qué era exactamente la España de Franco? Después nos iremos a esa primera etapa tan dura de aislamiento. Luego veremos el famoso milagro económico. Seguiremos con los años finales, cuando todo empezó a temblar, y terminaremos con eso, un final que fue, en realidad, un nuevo comienzo para España. Venga, pues empezamos por el principio. Primera parte, ¿qué fue la España de Franco? Vamos a ver en qué se sostenía todo este entramado de poder. Pues mira, la clave de todo, el centro de todo, es que era una dictadura totalmente personalista. Absolutamente todo el poder, pero todo, nacía y se concentraba en una única persona, Francisco Franco. Es que, fíjate, no es que tuviera mucho poder, es que lo tenía todo. Acumuló los 4 cargos clave a la vez. Era jefe de Estado, jefe de gobierno, el jefe supremo de los ejércitos y el jefe del partido único. O sea, en la práctica, separación de poderes, 0. Ninguna. Controlaba el gobierno, los militares, la política, todo, un dominio absoluto. Y seguro que este lema le suene a todo el mundo. España, una, grande y libre. Esto no era un simple eslogan. Era, digamos, el ADN del movimiento nacional. Cada palabra tenía su porqué. Una, para ir en contra de cualquier nacionalismo periférico. Grande, con esa idea casi de volver a un imperio. ¿Y libre? Bueno, libre de lo que ellos consideraban influencias peligrosas. El comunismo, la masonería, el liberalismo. Claro, y este movimiento nacional era básicamente el único partido que se podía tener, el único legal. Dentro había un poco de todo, falangistas, monárquicos, católicos conservadores, pero el objetivo final era el mismo para todos, asegurarse de que no hubiera ni un atisbo de oposición y garantizar una lealtad total y absoluta al régimen. Otro pilar fundamental, el nacionalcatolicismo. Esto es clave para entenderlo todo. Básicamente, se fusionó ser español con ser católico. Eran la misma cosa. Y en la vida real, ¿qué significaba? Pues que la Iglesia Católica tenía un poder brutal. Controlaba la educación, decidía lo que estaba bien y mal en la vida pública y, por supuesto, tenía un papel clave en la censura. Y a ver, ¿cómo controlaban a los trabajadores? Pues para eso se inventaron el sindicato vertical. La idea era acabar con la lucha de clases. ¿Cómo? Pues metiendo a obreros y a empresarios en el mismo saco, en un único sindicato controlado por el Estado. El resultado, claro, es que se acabó cualquier opción de hacer una huelga o de negociar condiciones laborales libremente. Estaba todo atado y bien atado. Vale, pasamos a la segunda parte, la era del aislamiento. Hay que ponerse en situación. Acaba la Guerra Civil, luego la Segunda Guerra Mundial, y España, por su afinidad con las potencias del eje, se queda completamente sola, aislada del mundo. Y así empieza una etapa durísima, la de la autarquía. Es que es importante entender que el franquismo no fue siempre igual. Tuvo sus etapas, como se ve perfectamente en esta línea de tiempo. Pasó por 3 fases muy distintas. Una primera, la de la posguerra y la autarquía, que fue terrible. Luego una segunda de apertura y un boom económico. Y una última fase ya de crisis y de declive total. Entonces, como España estaba condenada y aislada por los ganadores de la guerra, al régimen no le quedó otra que tirar por la autarquía. ¿Qué es esto? Pues básicamente la idea de ser autosuficientes. No necesitamos a nadie, lo producimos todo aquí dentro. Ese era el plan, al menos sobre el papel. Pero claro, una cosa es el plan y otra la realidad. Y la realidad de la autarquía fue un desastre. El Estado lo controlaba todo, precios, producción, y el resultado fue una escasez brutal. Las famosas cartillas de racionamiento, el mercado negro, una pobreza tremenda. No por nada se les conoce como los años del hambre. Y llegamos a la tercera parte, el milagro económico. ¿Por qué? Pues porque a finales de los 50 el modelo de la autarquía ya no daba más de sí. España estaba al borde de la quiebra. No había opción. El régimen tuvo que dar un volantazo, un cambio de 180 grados, y así empezó la época del desarrollismo.
Es que el cambio fue de verdad de la noche al día. Pasamos de un modelo cerrado de control total del Estado que solo trajo miseria, a de repente abrir la economía. Y claro, empezó a llegar dinero de fuera, inversión extranjera, y se apostó a tope por la industria y sobre todo por el turismo. Pero, ¿cómo se llegó a ese milagro? Bueno, no fue de un día para otro, fue una serie de pasos. Lo primero, el sistema anterior fracasó, así que había que cambiar sí o sí. Entraron en el gobierno nuevos ministros, los llamados tecnócratas, con otras ideas. Luego, algo fundamental, el pacto con Estados Unidos, ayuda económica a cambio de bases militares. Y con ese empujón ya se pudo abrir la puerta de par en par al dinero extranjero y a los turistas. Pero aquí viene la gran paradoja de todo esto. Resulta que el propio éxito económico del régimen fue, en parte, su tumba. ¿Por qué? Porque con el dinero surgió una nueva clase media. Gente que viajaba, que veía lo que había en Europa, que tenía otras aspiraciones y que lógicamente empezó a pensar, oye, ¿y las libertades políticas para cuándo? Y con esta entramos de lleno en la cuarta parte, los años finales. Estamos ya en los años 70. Y aquí la olla a presión empieza a pitar. La tensión, tanto dentro como fuera de España, va subiendo y subiendo hasta un punto que ya era insostenible. Empezaban a verse grietas por todas partes. Por un lado, el propio Franco ya era muy mayor, su salud empeoraba. Y por otro, la oposición, que hasta entonces había estado más callada, ahora estaba mucho más organizada, se hacía notar. Había una sensación general de que esto se acababa, de que era el final de una época. Y si a eso le sumamos 3 golpes casi seguidos, pues apaga y vámonos. Primero lo que decíamos, la salud de Franco cada vez peor. Segundo, la crisis del petróleo del 73, que le dio un mazazo tremendo a la economía española. Y tercero, y esto fue un shock total, el asesinato de Carrero Blanco, que era la persona designada para continuar el régimen. De repente, el franquismo se quedó sin un plan de futuro. Y llegamos al final, o al principio, según se mire. Con el régimen tocado de muerte, todas las miradas se giraron hacia una cosa, la sucesión. Franco lo había dejado todo atado y bien atado, o eso creía él. Pero lo que pasó al final, eso sí que no se lo esperaba casi nadie. La fecha clave, noviembre de 1975. Tras 36 años de poder absoluto, Francisco Franco muere. Y se puso en marcha el plan que el propio Franco había diseñado años atrás con la ley de sucesión. El príncipe Juan Carlos de Borbón es coronado rey de España y, por tanto, se convierte en el nuevo jefe del Estado. Pero aquí está la madre del cordero. Todo el mundo esperaba que el nuevo rey fuera simplemente un continuador del régimen. Había sido educado para eso. Y sin embargo, no lo hizo. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que da inicio a la transición. ¿Por qué un rey que debía perpetuar la dictadura eligió el camino de la democracia?